Hola, ahora revisaremos transferencia de material genético, recombinación y elementos génicos móviles. Tenemos que el concepto de transferencia horizontal genética o transferencia lateral de genes es el evento por el cual un organismo adquiere material genético de otra célula que no es su progenitor, cosa contraria en el caso de la transferencia vertical, donde ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros. Y en bacterias son tres mecanismos de intercambio genético. Uno es la transformación, mediante la cual el DNA libre procedente de una célula es captado por otra. La transducción, mediante la cual la transferencia de DNA es mediada por un virus. Y conjugación, mecanismo en el que para la transferencia de DNA es necesario el contacto entre células y la presencia de un plásmido conjugativo en la célula donadora. Y dentro de la clasificación de los elementos móviles existen dos grandes grupos de elementos móviles en las bacterias. Uno es la movilización mediante un intermediario de RNA. Estos elementos genéticos utilizan un intermediario de RNA en su movilización intracelular. Y en las bacterias se han identificado intrones del grupo 1 y 2. Que por poseer una transcriptasa reversa y movilizarse en el genoma se consideran, además de intrones, retrotransposones. El otro es la movilización de DNA a DNA. En estos eventos genéticos, una secuencia de DNA es movilizada o copiada de un sitio a otro, ya sea en la misma molécula de DNA o en otra molécula. Y hay varios tipos de elementos genéticos que se movilizan en los genomas bacterianos, los cuales pueden clasificarse según su estructura y su mecanismo de movilización. Y en esta lista tenemos las secuencias de inserción o elementos IS, y aquí en número progresivo dependiendo de sus características y su descubrimiento, transposones compuestos como los TN5 o TN10, transposones simples de la familia TN3, transposones conjugativos o islas genómicas, bacteriófagos o fagos importantes como Mu, lambda, P22 y los casetes o de integrones. Y uno de los componentes son los plásmidos, donde los plásmidos son elementos de DNA de doble cadena extracromosomales, circulares o lineales que se replican independientemente del cromosoma bacteriano, y su tamaño varía desde 1 a 250 kilobases. La cantidad de plásmidos dependientes del tipo al que pertenezcan, y puede haber desde una sola copia hasta algunos cientos de copias por bacteria, y en general no contienen información esencial, sino que confieren ventajas al hospedero o la célula huésped en condiciones de crecimiento determinadas. El ejemplo más común y de nuestro interés es el de los plásmidos que contienen genes de resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente supondría una ventaja en presencia de ese antibiótico. Otro ejemplo es Bacillus anthracis, en donde a menos que tenga presente dos plásmidos de virulencia para anthrax, puede desencadenar la enfermedad. Sin embargo, si las cepas de Bacillus anthracis no contienen estos dos plásmidos de virulencia para anthrax, entonces pueden ser solamente cepas ambientales presentes en cualquier punto, pero sin desencadenar la enfermedad o ser virulentas. Aquí tenemos el ejemplo de un plásmido de clonación. Además de ser componentes genéticos móviles y que tienen genes de resistencia, también han sido utilizados como dentro de la ingeniería genética para hacer varios procedimientos. Por ejemplo, aquí tenemos el gen de la beta-galactosidasa, que es un gen marcador interrumpido por este policonector.
este policonector que está aquí, que contiene estas 13 dianas para estas enzimas de restricción, y que al estar dentro de esta posición del gen LAC-Z, permite utilizar el mecanismo de inactivación insercional para la selección. También aquí el gen del represor LAC, auxiliar en la expresión del LAC-Z, el origen de replicación, y además diferentes dianas para enzimas de restricción que permiten cortar el plásmido por distintos puntos según las necesidades de inserción, y se muestran aquí solamente algunos de los puntos de las enzimas de restricción que aportan solamente un sitio de corte. Aquí se puede observar el gen de resistencia a la ampicilina marcado en este color salmón y con estas abreviaturas de AMP. Sin embargo, recuerden que este es el gen BLA que codifica para una beta-lactamasa y en este caso un tipo de penicilinasa. También tiene dianas en el interior de este gen para enzimas de restricción y por lo tanto también permite utilizar la inactivación insercional en cuanto a para este gen de resistencia. Otro de los componentes son los bacteriófagos. Los bacteriófagos o fagos son los virus que infectan bacterias y pueden insertarse tanto en el cromosoma como en los plásmidos de la célula huésped. Se replican de forma autónoma, aunque utilizan maquinaria enzimática de la célula huésped en algunos casos. Los fagos en general son cepas específicos y algunos de los fagos que se insertan en el cromosoma pueden aportar entre sus genes algún factor de virulencia, tal como es el caso del fago T12, que al infectar e insertarse en cepas de Streptococcus pyogenes puede dar lugar y estar presente la virulencia para la enfermedad, para la escarlatina. Aquí vemos un esquema de los componentes del bacteriófago, la cabeza, la cola y en la cabeza la cápside en donde contiene los ácidos nucleicos. Otro de los componentes, las secuencias de inserción, que son los elementos transponibles más sencillos y pequeños con un tamaño de 0.5 a 2 kilobases. Son unidades autónomas que solo portan el gen que codifican para la transposasa, que está aquí marcada en amarillo, lo cual posibilita la movilización del mismo, ya que es el responsable tanto de reconocer en un sitio blanco como de reconocer los extremos del transposón, y de tal forma moviliza sin necesidad de que exista una homología de secuencias. Y estas secuencias de inserción están siempre flanqueadas por dos extremos cortos repetidos que están en un sentido inverso, que están marcados aquí en rojo, de 15 a 25 pares de bases, que son características también de los transposones. Y los otros componentes, los transposones compuestos o complejos, que son aquellos transposones que portan alguna función adaptativa y son de mayor tamaño, y generalmente estos mecanismos pueden ser genes que codifican para las adhesinas, toxinas y resistencias a antibióticos. Estos se caracterizan por poseer dos copias de secuencias de inserción, las cuales están flanqueando genes que confieren resistencia a algún antibiótico o conjunto de genes que confieren resistencia a antibióticos. Y entonces cada una de estas secuencias de inserción poseen también sus secuencias invertidas cortas a ambos extremos del transposón. Otro de los componentes, los casetes.
Los casetes son los elementos móviles del sistema integrón casete. El casete no se moviliza per se, sino que es dependiente por completo de la integrasa del integrón, que vemos aquí este componente, y el cual es la encargada de identificar, escindir e insertar a cada casete en un nuevo sitio. Así que todo este componente es un sistema de ingeniería genética de clonado in vivo que ancestral en los genomas bacterianos, y está compuesto por 3 elementos: un gen que codifica para la integrasa, INTL, y un sitio de recombinación, ATTL. Este sitio de recombinación, en donde reconoce este sitio ATTC para que se realice la recombinación. De tal forma, además, también tiene un promotor, que es el que permite, aquí vemos el P, el promotor, que es el que permite la expresión de o los casetes. Y por ejemplo, aquí podemos observar que ya este componente, este casete ya está integrado, esta secuencia está integrada dentro de este componente. Y aquí confiere el casete 1, que corresponde a la zona variable. Vemos aquí también el extremo 5' conservado con el gen que codifica para la integrasa, y también el sitio de recombinación ATTL. Y en el extremo 3' también otra secuencia arriba abajo de donde está el casete 1, esta secuencia conservada. Entonces, en la transferencia horizontal genética, en los procariotes se conocen 3 mecanismos de intercambio genético: la transformación, la transducción y la conjugación. Podemos observar aquí en este esquema que son las células donadoras. En el caso de la transformación, la célula donadora, vemos aquí el DNA de la donadora, y aquí puede ser lisis de la célula donadora, ya sea por efecto químico, físico, biológico, en donde se libera este DNA de la donadora y la célula receptora capta este DNA. De las acciones que se comentaron, puede ser química, como el cloruro de calcio; física, como la electroporación; o biológica. Y en el caso de la transducción, tenemos la célula donadora, y donde hay una inyección vírica, una alteración del cromosoma, la inserción del fago, del bacteriófago, y por lo tanto los viriones o el componente genético del bacteriófago dentro de la célula hospedadora, donadora, y por lo tanto crecimiento, ya sea un ciclo lítico, virulento lítico. Vemos aquí que los virus que contienen el DNA del donador posteriormente pasan y transfieren este componente a la célula receptora. Aquí el caso de la conjugación, en este extremo, la transferencia del plásmido de la célula donadora que contiene el plásmido, en donde tiene que haber un contacto, o la transferencia del cromosoma, donde la célula donadora con el plásmido integrado lo pasa hacia la célula donadora. Y ahora viendo en particular el mecanismo de transformación de una célula gram positiva, como ejemplo en el caso de la transformación, tenemos que la transformación es un proceso de transferencia genética por el cual se incorpora DNA libre en una célula receptora y se produce un cambio genético. Algunas procariotas son transformables de forma natural,
y entre ellos se encuentran determinadas especies de bacterias gram positivas, también gram negativas como Neisseria meningitidis, y dentro de estos casos de bacterias gram positivas como Streptococcus pneumoniae o Bacillus subtilis, tenemos entonces que hay una unión del DNA, este DNA transformante de la célula donadora está libre en el ambiente, ya sea que se haya liberado por acción física, química o biológica, y por lo tanto está libre en el ambiente y hace contacto con la célula receptora, la bacteria receptora. Tenemos aquí en la representación el cromosoma bacteriano de la célula receptora. Tiene también proteínas de unión al DNA monocatenario de una sola cadena específica de competencia, que son estas. Y entonces también están presentes las proteínas de unión al DNA que hacen contacto con ese DNA extracelular. Tenemos la captación del DNA de cadena sencilla. Hay nucleótidos libres o está la doble cadena de DNA, pero también la acción de esta nucleasa, la cual hace que esta doble cadena de DNA quede como una cadena monocatenaria, de una sola hebra, pero también estas proteínas de unión al DNA que la van flanqueando. También intervienen, como vimos anteriormente, las proteínas REC-A, que estas son parte del operón para activar los genes SOS de reparación de DNA. Y posteriormente hay una recombinación homóloga mediada por REC-A e integración de ese nuevo DNA al cromosoma bacteriano. Y entonces ya tenemos la célula receptora transformada con este nuevo componente genético. En este caso se integró al cromosoma bacteriano, pero también están los casos de solamente transformación con plásmidos. Y ahora aquí en la transducción generalizada, que es prácticamente cualquier gen del cromosoma donador, se puede transferir al receptor y se genera un transductante. En este caso tenemos que la célula donadora es infectada por un fago y se presenta un ciclo lítico. Podemos ver aquí que hay ciclos de replicación virulentos que pueden ser líticos, como el bacteriófago T4, o no líticos, como el bacteriófago M13. Lisogénicos, en donde la bacteria no muere, como el fago lambda. Y son importantes estos, ya que, por ejemplo, en los ciclos de replicación lisogénico, en donde la bacteria no muere, pero sí es infectada por fagos, en el caso de difteria o piógenes, pueden, al estar reinfectadas por estos fagos, les confieren una virulencia especial en cuanto a presencia de toxinas. Entonces, regresando aquí con la célula donadora y infectada por un fago, hay material genético de este fago dentro de la célula. Las fases líticas normales, está el DNA del fago, el DNA del hospedador. Hay una replicación, se empaquetan el material genético, se utiliza aquí toda la maquinaria enzimática de la célula donadora. Tenemos aquí varios componentes de los viriones, los encapsulamientos del material genético. En este caso es un ciclo de replicación virulento lítico, en donde muere la bacteria, se liberan los viriones, y podemos tener aquí un fago normal, que solamente tiene su material genético que corresponde al fago,
O también las partículas transductoras que contienen DNA de la célula donadora. Estas partículas transductoras, en este caso la transducción generalizada, está la célula receptora, llega este fago, inserta su material genético y la célula receptora es infectada por un fago y la célula receptora es infectada por una partícula transductora y entonces tenemos aquí el transductante y entonces la célula receptora ya transducida. No se no sucederá aquí la replicación, pero aquí está presente la inserción de este material genético de la célula donadora a través del fago hacia la célula receptora. Y ahora en este caso, en donde tenemos la transferencia de DNA plasmídico por conjugación, en donde tenemos que la conjugación es un mecanismo codificado por un plásmido que puede medir la transferencia de DNA entre células no relacionadas, incluso entre géneros diferentes, pero se requiere que los plásmidos conjugativos usan, y son los que usan este mecanismo para transferir a nuevas células hospedadoras copias de sí mismos y los genes que codifican, como los de la resistencia a antibióticos. En este caso tenemos el cromosoma bacteriano, representado aquí en color verde, el plásmido F, que es un plásmido conjugativo. Tenemos que esta es la célula F+, que tiene el plásmido F, la donadora. Y tenemos aquí a la célula F- o receptora. Aquí tenemos que el pilus hace contacto. Para la conjugación se requiere que exista contacto entre las dos células. El pilus se retrae y la pareja de células estabilizada, ya el plásmido F con una muesca en una cadena, y sucede aquí entonces la transferencia de una cadena de la célula F+ a la célula F- y el plásmido F replicativo simultáneamente en la célula F. Y entonces aquí empieza la síntesis de la cadena complementaria en la célula receptora. Y cuando termina la transferencia y la síntesis de DNA, las células se separan y tenemos dos células F+, ya con ambos con el plásmido F. Tenemos aquí en este esquema el mapa genético del plásmido F o de fertilidad de Escherichia coli. Y podemos observar aquí que están marcados el tamaño de este plásmido, que es aproximadamente 99.2 kilobases de pares de bases de tamaño. Aquí, por ejemplo, tenemos en color verde oscuro los genes responsables de la replicación y la segregación del plásmido F. Tenemos el origen de replicación vegetativo, el ORIB. Aquí tenemos lo que es la región TRA, que contiene los genes necesarios para la transferencia conjugativa. Aquí está el sitio ORIT, que es el origen de transferencia durante la conjugación. Y la flecha indica la dirección de la transferencia. Estas regiones en amarillo son secuencias de inserción y que pueden recombinarse con elementos idénticos en el cromosoma bacteriano. Y también, bueno, aquí para el artículo que se compartió en Classroom,
Tenemos en este esquema algunos ejemplos de elementos genéticos móviles y procesos que están implicados en la movilidad intracelular o transferencia intercelular de genes de resistencia a antibióticos, los cuales pueden estar presentes en varios de estos elementos génicos móviles en una sola cepa. Entonces tenemos aquí en la representación una célula donadora, una célula receptora, y esta movilidad de estos componentes genéticos puede ser dentro de la misma célula o puede ser hacia otra célula, ya sea por una movilización por conjugación, transducción o transformación. Entonces, un solo elemento génico móvil que confiera resistencia a antibióticos no se limita uno solo por cepa, por célula bacteriana, sino puede contener varios componentes. Y por ejemplo, tenemos que en el caso aquí, que en las inserciones sucesivas del mismo secuencia de inserción en ambos lados de un gen de resistencia, aquí, pueden permitir que sea capturado y trasladado a otra molécula de DNA, por ejemplo, hacia el cromosoma o a un plásmido, como parte de la transposasa o de los transposones compuestos. O también una unidad de transposón que porta un gen de resistencia puede transponerse entre plásmidos o de un plásmido al cromosoma o viceversa. O también un cassette de gen puede moverse entre un intrón, aquí que se presenta en una estructura de transposón de clase 1 a través de un intermedio circular, o en este caso elementos conjugativos integrativos que pueden integrarse en el cromosoma o extirparse como un elemento circular que luego puede conjugarse en una célula receptora o integrarse reversiblemente en el cromosoma en un sitio de recombinación específico. O en el caso aquí, un plásmido que puede mediar su propia transferencia intercelular mediante conjugación, o si carece de una región de conjugación, ser movilizado por otro plásmido, o alternativamente moverse horizontalmente mediante transducción o transformación en fagos. Entonces son varios los componentes que se pueden estar presentes en una sola célula o en cepas presentes y que por lo tanto pueden en estas comunidades transferir todos estos materiales genéticos y por lo tanto conferir resistencias a antibióticos. También dentro de estos ejemplos se enlistan varios ejemplos de secuencias de inserción y transposones compuestos que están asociados con genes de resistencia en bacterias gram negativas. Tenemos las secuencias de inserción que están presentes y sus componentes de transposones. Y podemos observar aquí los genes que están en esas secuencias de inserción, en estos transposones. Y podemos observar aquí al gen BLA que confiere para esta beta-lactamasa y en este caso las enzimas SHB que pueden ser beta-lactamasas de amplio o espectro extendido y por lo tanto pues la resistencia a beta-lactámicos. Aquí otros componentes igual como el gen BLA pero OXA48-like que confiere resistencia a carbapenémicos. O en este caso de BLA Fox,
que confiere resistencia a combinaciones de betalactámicos junto con inhibidores de betalactamasas. Y así podemos observar que son varios componentes, principalmente transposones y secuencias de inserción que confieren resistencias a antibióticos. Y en este caso, esta tabla que ejemplifica para bacterias gram negativas. No son las únicas, pero son de las más representativas. En este caso, que también son secuencias de inserción y transposones compuestos asociados con genes de resistencia en estafilococos y enterococos, podemos ver aquí igual las secuencias de inserción clásicas, los transposones que están asociados, los genes que confieren resistencia y variados tanto como BAM-B1 para vancomicina. También, por ejemplo, podemos ver aquí, ya lo habíamos mencionado en la traducción, este gen que confiere para la resistencia para la isoleucina RNA sintetasa y que por lo tanto le confiere resistencia para la mupirocina. Algunos otros componentes, por ejemplo aquí como ya vimos en replicación bacteriana, este gen que confiere resistencia para la dihidrofolato reductasa y por lo tanto resistencia al trimetoprim. Aquí otra tabla de ejemplos de genes de resistencia asociados con secuencias de inserción ESP1 y elementos relacionados principalmente con E. coli. Podemos ver aquí que entonces varios determinantes, varios genes que confieren resistencia a antibióticos, E. coli principalmente en esta secuencia de inserción, son elementos móviles muy presentes que confieren y que van a llevar a la transferencia horizontal de genes y de resistencia hacia otros grupos bacterianos dentro del ambiente hospitalario. Otra tabla aquí de ejemplos de genes de resistencia asociados con elementos de ICR de regiones comunes. Igual, los genes que codifican estas resistencias para estos antibióticos. Aquí en esta otra tabla, los transposones unitarios asociados con resistencia en estafilococos y enterococos. También los transposones principales y las cuales pertenecen a esas familias, los genes que confieren resistencia para estos antibióticos de S de estafilococo y E de enterococo. Entonces son principalmente del género estafilococo, enterococo y en E. coli son bacterias que tienen varios componentes de este material genético móvil y que pueden transferir estas resistencias a antibióticos a otras cepas bacterianas.